A manera de síntesis, Dios creó al hombre en su infinito amor, porque fue un acto de amor totalmente inimaginable, es infinito. Y dice la palabra que, voy a leerlo, entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra, primer elemento, los elementos de la tierra, y sopló en su nariz aliento de vida y fue el hombre un ser viviente. El hombre, dice, sopló el ruach, sopló el aliento mismo de Dios. En pocas palabras, nosotros existimos por el Espíritu de Dios. No solamente porque Él tiene el poder creativo, sino porque Él aportó el elemento existencial para el hombre. O sea, usted y yo tenemos un ápice, una parte divina. Dios nos creó de Él, somos sus hijos. Él nos creó con su propio aliento, con su propio espíritu. Por este motivo, el aliento divino que forma al hombre es indestructible. Podemos morir, se separa el espíritu del hombre, de la carne, pero no es destruible, el espíritu no es aniquilable. Y entonces este privilegio de vivir perpetuamente se convierte a la vez en una responsabilidad que tenemos de afrontar la vida, porque no podemos ser destruibles. ¿Me hago entender? Usted y yo tenemos que saber que vamos a vivir por la eternidad con Dios o separados de Él, pero que no podemos ser destruidos. Somos indestructibles. ¿Por qué? Porque somos parte divina. Esto suena bastante excéntrico, ¿verdad? Un poquito exótico. En Eclesiastés 12:5 dice, porque el hombre va a su morada eterna. La parte C. Tome solamente una parte. El hombre va a su morada eterna. Hay una morada, el hombre parte a una morada eterna, con Dios o separado de Él. En Eclesiastés 12:7 dice, y el polvo vuelve a la tierra como era, y el espíritu vuelve a Dios que lo dio. Es el fenómeno de la muerte. El espíritu vuelve para ser juzgado, ya miraremos sobre el tribunal de Cristo, y el cuerpo vuelve a la tierra. Job capítulo 27, versículo 3 dice, que todo el tiempo que mi alma esté en mí. Él comprende la dicotomía que es el ser humano, esa diferencia entre lo espiritual y lo material. Dice que todo el tiempo que mi alma esté en mí y haya hálito de Dios en mis narices. Impresionante. Job entendía que él existía por el aliento de Dios, por el Espíritu de Dios. Y mis labios no hablarán iniquidad, ni mi lengua pronunciará engaño. Este es un texto muy, muy interesante para comprender la vida, ¿no? Él dice, yo existo porque el Espíritu de Dios me sostiene. En el Salmo 46 dice, alabaré a Jehová en mi vida, cantaré salmos a mi Dios mientras viva. Esta es una promesa que Él se hace. Y es muy importante entender que este no es un discurso doctrinal, porque entonces dice, no, pues que si usted se va a morir, ya no va a poder alabar a Dios, o sea que los muertos no alaban a Dios. Y es una doctrina que enreda a muchos porque confunden un discurso poético, lo confunden con un discurso doctrinal. La poesía tiene que saberse entender. ¿Qué es lo que está diciendo este poeta? Está diciendo, mientras esté en esta vida, ese salmista, que es David, cantará salmos a Dios. Mientras que esté en esta vida. Yo creo que es lo que David ha dicho, lo que ha dicho Alejandra, lo que he dicho yo y muchos hemos dicho. Vamos a cantar a Dios. Mientras puedo estar viejito y hable así un poquito enredado, pero ahí estaré cantándole a Dios. No le hace, ¿sí? Porque Él va a escuchar ese canto. Entonces, es muy importante. Hay otros textos muy importantes también. Hay un pasaje que dice, no confíes en los príncipes ni en hijo de hombre, porque no hay en él salvación, pues sale su aliento y vuelve a la tierra. En ese mismo día perecen sus pensamientos. Es un texto que es poético. Los pensamientos de los hombres no mueren.
¿sí? Todavía estamos trabajando con la matemática de hace muchísimos años, ¿no? ¿Sí? Baldor y otros mucho más antiguos que él. Y estamos gobernando porque sus pensamientos siguen siendo actuantes. Pero lo que muere es la capacidad de pensar terrenalmente, ¿no? Entonces, Dios nos dice en el libro de Jeremías capítulo 21, estoy haciendo un breviario, un breve resumen de la semana pasada, dice así, a este pueblo dirás, así ha dicho Jehová, he aquí que pongo delante de vosotros camino de vida y camino de muerte. Camino de vida y camino de muerte. Todos tenemos delante nuestro la posibilidad de vivir si caminamos con Dios o de permanecer en muerte separados de Él el resto de la existencia. Luego dice en Ezequiel capítulo 18, versículo 32, porque no quiero la muerte del que muere, dice Jehová el Señor, convertíos pues y viviréis. Pero está hablando de seres humanos que humanamente viven. ¿Me hago entender? Humanamente caminan por la tierra, tienen hijos, toman trago, hacen negocios, a veces fraudulentos, pero los hacen, y tienen aparentemente vida, porque el texto aquí que habla de la vida y de la muerte, no habla como usted y yo lo miramos, sino tiene que ver si estamos con Dios o estamos separados de Él. Amén. Muy bien. Dijimos algo muy importante y es que nuestro Dios nos cuida aún después de la muerte. Leímos un salmo, que es el Salmo 48, versículo 14. Yo lo cité, pero no lo leímos. Hoy les doy la cita. Dice, porque este Dios es Dios nuestro eternamente y para siempre. La palabra eterno significa fuera del tiempo. O sea, no hay tiempo, no hay temporada, no hay época donde Dios no nos cuide. Él es Dios nuestro eternamente y para siempre y Él va a guiar tu vida. La palabra guiar no es simplemente orientarte, mostrarte el camino. No. La palabra guiar también es la palabra prosperar. O sea, Él te va a instruir, te va a corregir, te va a prosperar, te va a orientar, te va a sacar de los caminos torcidos, va a enderezar tus pasos aún después de la muerte. Él va a enseñarnos. Tenemos que seguir aprendiendo. Lo va a hacer en la tierra, seguramente después de la muerte habrá otros elementos, pero aún después de la muerte seremos guiados. ¿Cómo funciona eso de que Dios nos cuidará aún más allá de la muerte? Pues muy bien, dijimos que eso vamos a verlo en otro capítulo, ¿no? Muy bien. Dijimos también que la muerte es un fenómeno que reclama preparación, que reclama planeación. Yo muero y voy al descanso eterno, pero mi familia, ¿quién la va a cuidar? Si yo no dejé un seguro de vida, un seguro estudiantil, si no planeé su futuro y yo muero, ¿qué le va a pasar a mis hijos? ¿Qué va a ocurrir con mi esposa? O al contrario, también ella tiene que pensar. ¿Me hago entender? Así que es muy importante. ¿Cómo cuidaré a mi familia si yo llegara a morir? Si yo muero, ¿mi familia está capacitada para defenderse sin mí? Fueron preguntas que hicimos, entre otras, la semana pasada. Hoy quiero hablar acerca de la muerte, un regalo de Dios. Quiero quedarme una noche más o una semana más en el fenómeno de la muerte. La muerte viene con frecuencia como un descanso, un cuerpo que está afectado por un accidente, afligido por la enfermedad, desgastado por los años, por el mucho trabajo, por diferentes fenómenos, por virus, por bacterias. Y si muere, pues encuentra en la muerte un descanso indescriptible, muy importante que la persona pueda morir. Pero los familiares nos enamoramos de ese familiar y no queremos dejarlo ir. Y muchas veces lloramos y nos enojamos con Dios y preguntamos, pero si esta persona era tan justa y tan buena, ¿por qué tiene que morir? ¿Por qué no se mueren los malos? Y hacen una lista de todos los malos. ¿Por qué este y este y este no se mueren? Y que se muere este hombre tan trabajador, tan buen esposo, tan dedicado. ¿Ha usted pensado alguna vez eso? Muy bien. Dice la Biblia en Isaías capítulo 57, versículo 1. Voy a responder ese interrogante. ¿Por qué mueren los justos? Hay gente muy buena, niños inclusive. Dice uno, pero ¿por qué tiene que morir este niño de una manera tan trágica, tan violenta, sufrir tanto? Dice uno, ¿por qué? Pues es sencillo, la Biblia lo explica. Perece el justo, dice la Biblia, y no hay quien piense en ello.
Y los piadosos mueren y no hay quien entienda que de delante de la aflicción es quitado el justo. Entrará en la paz, descansarán en sus lechos todos los que andan delante de Dios. Así que los justos mueren en ocasiones como un poco prematuramente, no siempre, porque también dice la Biblia, riquezas, honra y vida son la recompensa de los que le temen. La largura de años es una recompensa por tratar bien a los padres, por amarlos y honrarlos. El bienestar, la prosperidad, la salud, la longevidad. Pero muchas veces esta longevidad también obedece a los planes de Dios. Y algunas veces de una manera especial, Él hace misericordia y dice que el justo muere porque entra en el descanso de Dios. Dios lo introduce en un descanso y lo quita de delante de la aflicción. En pocas palabras, Dios, que conoce el camino de esa persona, las circunstancias que lo van a rodear, elige de manera voluntaria librarlo de sus males y recogerlo. Yo recuerdo hace muchos años, yo estaba recién convertido, tal vez tendría 2 meses de convertido, había ganado a unos niños para Cristo, una parejita de gemelos, y había ganado a otras personas, pero esos gemelitos fueron con la mamá a una piscina, y en la piscina la mamá fue al kiosco a unos 10 metros de distancia, y mientras que caminó a traer unos snacks, uno de los niños se resbaló y al caerse se golpeó con el borde de la piscina en la nuca y quedó desnucado instantáneamente. Cuando la mamá regresó, tardaría, no sé, 1 minuto, de pronto menos, ni escuchó el golpe siquiera. Cuando ve al niño flotando en el agua, lo sacó, pero ya sintió que la cabeza estaba separada, estaba caliente, inclusive el niño tibio porque acababa de morir. Lo montan a un carro y lo llevan y dice, señora, el niño murió desnucado instantáneamente, él murió descerebrado, murió. Y fue el primer funeral que tuve que atender, porque como sus padres ni sus abuelos iban a una iglesia cristiana, y yo era el único cristiano en contacto, me invitaron y tuve que ir y acompañarlos esa noche. Y yo decía, ¿yo qué les voy a enseñar, Señor? ¿De qué les voy a predicar? ¿Qué les voy a hablar? Y Dios me guió a este pasaje que yo no sabía que existía, y me enseñó esa noche acerca de el plan de Dios de darle descanso y que este niño ha sido auténticamente entregado a Cristo. Y Cristo quiso librarlo de los males venideros y lo recogió. Y esa señora quedó con los ojos bien grandes que los tenía, pero al escuchar este sermón quedó como estupefacta la familia. Fue una palabra de luz y de descanso, una revelación tan impresionante que inundó ese saloncito donde estábamos y trajo un consuelo muy grande. Y es muy importante que usted se consuele, que usted sepa por qué razón mueren sus amigos, hermanos, gente buena. ¿Por qué mueren? De delante de la aflicción es quitado el justo. Ahora quiero decirle una segunda cosa. Hay 5 cositas, bueno, yo creo que hay más, pero hoy voy a mencionar 5 detalles, 5 componentes que tienen ese regalo de la muerte. Ya diríamos que la muerte es un descanso, que la muerte es pasar de esta dimensión aflictiva a una dimensión diferente. Pero vamos a mirar Eclesiastés capítulo 7, versículo 1 en adelante. Dice la palabra, mejor es la buena fama que el buen ungüento, y mejor el día de la muerte que el día del nacimiento. Mejor es ir a la casa del luto que a la casa del banquete, porque aquello es el fin de todos los hombres, y el que vive lo pondrá en su corazón. Mejor es el pesar que la risa, porque con la tristeza del rostro se enmendará el corazón. El corazón de los sabios está en la casa del luto, mas el corazón de los insensatos en la casa en que hay alegría. Y mejor es oír la reprensión del sabio que la canción de los necios, porque la risa del necio es como el estrépito de los espinos debajo de la olla, y también esto es vanidad. Este pasaje nos va a llevar por lo menos a 5 aspectos donde la muerte es un regalo. En primer lugar, dice la Escritura,
mejor es la buena fama que el buen ungüento y mejor el día de la muerte que el día del nacimiento. Es preferible morirnos teniendo un nombre reconocido delante de Dios, aunque no estemos envueltos en los bálsamos más perfumados. Antiguamente, los que morían eran envueltos en mirra y envueltos en especies aromáticas. Pero había gente muy pobre que no tenía para estos elementos. Pero dijo el salmista que sí, es el mismo Salomón, que es preferible al morir tener buen nombre delante de Dios y delante de los hombres, que tener mucho dinero para tener renombre, fama terrenalmente. ¿Por qué? Porque es mejor la buena fama que el buen ungüento. De este texto han sacado un dicho, que es mejor tener buen crédito y amigos que dinero. Es un dicho real, es una aplicación. Pero hoy quiero ir a otro aspecto, ¿no? Dice, y mejor el día de la muerte que el día del nacimiento. El primer regalo que tiene la muerte es que la muerte nos permite elegir dónde va a ser nuestra siguiente estación. Nuestra primera estación es la tierra, ¿no? Aquí vinimos. Pero a usted no le preguntaron si querían ser de la familia Peña, o Zapata, o Pulgarín, o Jiménez. No le preguntaron. Tal vez usted hubiera querido un apellido como, no sé, ¿sí? Washington, para ser descendencia de George Washington. No sé. Algunos hubieran querido otro apellido, haber nacido en otro idioma, en otro país, en otro contexto, pero no nos consultaron. ¿Por qué? Porque Dios en su misericordia nos va a ayudar a ser felices y con su bendición podemos ser prósperos en cualquier contexto. Podemos ser bendecidos en cualquier lugar siempre y cuando caminemos tomados de su mano. Pero a la hora de morir, nosotros sí hemos definido previamente. Por eso es mejor el día de la muerte que el día del nacimiento. Porque la persona que se preparó responsablemente, que supo amar a Dios, usar la cordura, el sentido común, que le dio lugar a Dios en su vida, sabe que parte a unas moradas eternas. Y la Biblia dice que cosas que ojo no vio, ni oído escuchó, ni han subido al corazón del hombre, son las que Dios tiene preparadas para sus hijos. Así que es una bendición muy, muy grande el partir, y el día de la muerte es mejor. Muy bien. Hay un ejemplo muy importante y es cuando Jesús fue crucificado en medio de dos ladrones. Dice la escritura, esto es Lucas capítulo 23, verso 39. Y uno de los malhechores que estaban colgados le injuriaba diciendo, si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo y a nosotros. Oye, si tú eres el Cristo, sálvanos. Tú eres el poderoso, ¿no? Y entonces, respondiendo el otro le reprendió diciendo, ¿ni aún temes tú a Dios estando en la misma condenación? Nosotros a la verdad justamente padecemos porque recibimos lo que merecieron nuestros hechos, mas este ningún mal hizo. Y dijo a Jesús, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Entonces Jesús le dijo, de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. ¿Nota usted? Hubo una decisión. Había camino de vida y camino de muerte aún para los dos ladrones. Uno eligió el camino de muerte, ofender a Cristo. El otro lo reconoció como Señor y eligió la vida. La promesa fue instantánea. Hoy estarás conmigo en el paraíso, en la eternidad, en mis jardines. Hoy estarás conmigo en ese lugar de deleite a donde solamente llevo a los que son salvos. ¿No es una promesa extraordinaria? Entonces mire que el momento de la muerte es más bienaventurado que el momento del nacimiento. Usted y cada uno necesitamos determinar cuál será nuestra siguiente estación. Por favor, entiéndame esto. Una vez muerta la persona, no hay retorno. No hay purgatorio. Es un invento del diablo para engañar a la gente, para que no pasen a la eternidad realmente determinados
por Dios y realmente arrepentidos, aborreciendo seriamente el pecado. Y por esas connotaciones tan delicadas, yo quise tomarme otra semanita para hablar sobre el fenómeno de la muerte, pero el aspecto decisorio que tiene la muerte. ¿Me hago entender? Entonces, definitivo. Segundo lugar, Dios nos convoca con la muerte a revisar nuestro caminar. Yo me quedo sorprendido. Yo he estado en funerales donde han llegado hombres y mujeres de lo más ocupados. Algunos vinieron a despedir a su mamá después de llevar 20 años en otro país, sin venir. Le llamaban, le mandaban dinero, pero nunca venían. Pero ahora vinieron para despedirle en la hora de la muerte. Y digo, Dios, ¿cómo haces tú las cosas de bonito? ¿Cómo Dios nos convoca? Yo he estado en funerales 1 de la mañana. Mi esposa sabe que yo he salido de mi cama a la 1 de la mañana, me he vestido y me he ido a atender un funeral. 10 de la noche, 11 de la noche. En horarios que yo no estoy en pensamiento de eso. Y los que están reunidos conmigo tampoco. ¿Por qué Dios nos recoge y nos coloca frente a un féretro? ¿Está pensado en eso? Nos coloca frente a un cajón donde están los despojos humanos de una persona que horas antes hablaba, reía, jugaba, charlaba, hacía bromas, soñaba, trabajaba, peleaba, pero ahora se murió. Ya no está más entre nosotros. Y ahí estamos en ese lugar. ¿Por qué? Porque es una voz de Dios convocándonos a todos. Yo he usado durante los últimos no sé cuántos años, mi amor, pero tal vez unos 20 años, esta ilustración de un hombre que va por la autopista en su vehículo conduciendo a unos 160 kilómetros por hora. Feliz y confiado, la autopista muy bien pintada, cuando ve allá a lo lejos un hombre con una sábana que le dice que se detenga, una sábana blanca grande. Y el hombre dice, ¿cómo voy a parar a la 1 de la mañana? Me van a atracar la guerrilla, no sé qué va a pasar, pero yo no voy a parar. Cambia de carril y el hombre también cambia de carril. Vuelve y cambia de carril y el hombre vuelve y cambia de carril y lo obliga a frenar. Y el hombre frena y casi se volca y está rabiosísimo porque lo hicieron detener. Dice, pero ¿cómo eres de ocurrente que te atraviesas en la vía? Pude haberte matado. Y el hombre dice, Señor, ya traga saliva por el susto porque casi lo atropellan. Dice, lo que pasa es que el puente que está a la vuelta sobre ese precipicio de más de 200 metros, se cayó el puente. Si yo no lo detengo, me temo que usted se puede morir. Usted se va a matar. Y yo pensé en su familia, pensé en usted. Y el hombre, ¿qué cuento? Eso no es verdad. Prende el carro y va y avanza, y cuando va llegando se da cuenta que efectivamente el puente se cayó. Que si no es por este hombre que lo detiene, estaría muerto, despedazado. Y si va con familia, también su familia muerta. Pues bien, aunque suena invasivo el comportamiento de este hombre de la autopista, ese comportamiento invasivo libró al conductor de la muerte. Y aunque suene turbulento el pensamiento, Dios nos lleva a un funeral y nos para frente a un féretro para que pensemos. Y yo quiero que tú pienses en esta noche, si tú estuvieras en ese féretro, ¿estarías preparado para darle cuentas a Dios por tu vida? La mayoría de seres humanos viven con muchas cosas pendientes. Todos los días tienen cosas pendientes y están aplazando y aplazando cosas que deben poner en orden en su vida, pero no saben cuándo van a morir y creen que tendrán todo el tiempo del mundo. Cuando alguien se acostumbra a aplazar las cosas, me temo que se acostumbró a vivir tolerando lo que no debe tolerar en su vida. Porque piense una cosa, hermano, piense una cosa. Cuando usted acompaña a un funeral, y creo que todos los que me están escuchando han estado alguna vez en una habitación donde hay un féretro y un cadáver dentro. Pero usted ha pensado que usted ni yo tenemos más derecho a la vida que esa persona que murió. ¿Por qué fue esa y no usted o yo? Porque Dios en su misericordia
nos da tiempo a nosotros, los que estamos vivos, para que tomemos decisiones, resoluciones definitivas. Porque, como dije ahora, la muerte no tiene retorno, no hay segundas oportunidades. En la tierra hubo todas las oportunidades. Cada minuto es una oportunidad para arrodillarnos, confesar nuestro pecado y quitarlo, reconciliarnos con Dios y tomar las decisiones correctas de ponernos firmes con Dios. ¿Me hago entender? Muy bien. Entonces, yo quiero que usted sepa algo, o que por lo menos piense en eso, ¿no? La muerte de un miembro de la familia es una convocatoria del Señor para su familia, para sus amigos y relacionados, a meditar sobre la realidad de la muerte y lo efímero de la vida terrenal. ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué cuenta vamos a darle a Dios? El mandamiento es claro: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu mente y con todas las fuerzas de tu alma. Eso dice la Biblia. La pregunta es, ¿este familiar o amigo que murió vivió para amar a Dios por encima de todas las cosas? ¿O vivió para satisfacer sus propios placeres, sus propios gustos? Creyó en Dios pero a su modo e hizo lo que le pareció correcto. Hay que pensar en eso. Pero hay que pensar en nosotros que estamos vivos. ¿Vivimos para amar al Señor por encima de todas las cosas? ¿Lo amamos con todo nuestro corazón, con toda nuestra mente y con toda la fuerza de nuestra alma? Jesús dijo, el que me habla, mi palabra guardará. Pero algunos ni la leen, entendieron mal. Entonces cogieron la Biblia y la guardaron por allá donde no la encuentran ni ellos mismos. No está hablando de esconder la Biblia, de guardarla en un cajón con llave, en un baúl escondido, no. Está hablando de obedecer la palabra. El que me habla guardará, obedecerá, cumplirá, seguirá fielmente mi palabra. De lo contrario, es mentira que vamos a Dios. Tienes que interesarte en conocerla, ¿verdad? El segundo mandamiento también es muy claro, ¿sí? El regalo de la muerte nos quiere enseñar, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Eso dice la Biblia. Este caballero o esa dama que acaba de morir, ¿vivió para amar a su prójimo como a sí mismo? Ahora, ¿usted vive para amar a su prójimo como a sí mismo? Yo debo hacerme esa pregunta. Carlos, ¿vos sí vivís? ¿Yo sí vivo para amar a mi prójimo? ¿O será que me amo más a mí mismo que a mi prójimo? Pues el texto dice que debo amar a mi prójimo como a mí mismo. ¿Sí? Debes mirarlo y tener muy, muy en claro. Porque, querido y querida, déjame decirte que cuando morimos ya no tenemos la oportunidad de amar a los demás. Y amor son buenas acciones, no solamente buenas intenciones. ¿Verdad que este tema de la muerte es interesante? Es importante hablar de la muerte, pensar en la muerte. Bendito sea el Señor. En el regalo de la muerte, Dios desea enseñarnos sobre la importancia de aprovechar bien el tiempo. Bien el tiempo, ya lo dije, ¿no? Hay que aprovecharlo. Hay que aprovechar bien el tiempo. Quien murió ya no puede hacer nada por seres queridos. Las oportunidades se le acabaron. Solo quien está vivo puede y debe pensar en eso y salir con una nueva agenda y unas nuevas prioridades para el manejo del tiempo. Es aquí donde yo digo que el mandamiento es muy claro. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Yo me quedo sorprendido. Hay gente que tiene tanto, pero tantos bienes. Podrían donar cómodamente el 50, el 60, el 70, el 80% de sus bienes y seguir siendo ricos. Ricos, muy ricos. Pero el amor al dinero los controla. Así que no aman al prójimo como a sí mismos.
Aman al dinero más que a sí mismos. Conocí a un hombre campesino en mi vereda donde yo crecí. Muy buen trabajador, excelente en su trabajo. Él hacía contratos de un mantenimiento de limpieza de una finca, de recolección de una cosecha. Y por contrato él trabajaba desde las 5:30 de la mañana hasta que no podía ver más. Y muchas veces ni almorzaba por estar trabajando. Cómodamente él hacía el trabajo de 2 hombres o de más de 2 hombres en un día. Una gran capacidad física. Así logró comprarse varios terrenos. Partió de la nada y logró comprarse varios, pero él amó tanto los bienes y no se cuidó. Después de que estaba ya pasadito de años, le dio una gastritis ulcerada muy grave y comenzó a consumirlo. Finalmente fue vendiendo una finca, vendiendo la otra, vendiendo la otra, vendiendo la otra para curarse, y antes de morirse ya había vendido todos sus bienes, así que no le dejó nada a la viuda, lo gastó. Y eso me quedó una moraleja tan impresionante. Este hombre ni disfrutó mientras trabajaba y se descuidó tanto que no tuvo oportunidad para disfrutar de sus bienes, porque amó al dinero más que a sí mismo. Conozco muchas personas que les ha ocurrido fenómenos como estos. Leí, yo no sé si será verdad, que el señor Rockefeller, el gran empresario de los tranvías en Estados Unidos, un hombre multimillonario, en los últimos años de su vida solamente podía comerse diariamente medio huevo tibio, medio, diariamente, y una porción de verduras y cierta cantidad de agua. No podía comer pescado, ni carne, ni lácteos, y otras frutas tampoco. Era una vida tan miserable, pero tenía tanto dinero que si él quisiera comer diamantes, podría comerlos todos los días. O sea, el valor que tenía era tan grande. Lastimosamente, no supo entender el valor del dinero. El regalo de la muerte nos ayuda a pensar y determinar, escúcheme bien esto, dar al dinero el lugar que le corresponde. El dinero es algo muy importante. Hay que saberlo ganar, hay que saberlo gastar, hay que saberlo administrar. No podemos dejarnos administrar del dinero. Debemos controlarlo. Algunos pecan de una forma, otros pecan de otra forma, pero hay mucho pecado contra el dinero. No se sabe manejar las cosas como es sabio. ¿Para quién serán los bienes que dejó este hombre que está muerto, esta mujer? ¿Quién lo va a disfrutar, lo va a cuidar o no? Lucas 16, versículo 9, hay una frase muy importante. Dice, y yo os digo, ganad amigos por medio de las riquezas injustas, para que cuando os reciban en las moradas eternas, para que cuando éstas falten, os reciban en las moradas eternas, dice el texto. El Señor nos está diciendo, use el dinero para hacer la obra de Dios, para ganar personas para Cristo. No tenga temor de gastar su dinero. No se va a quedar pobre por honrar a Dios. ¿Me escuchó eso? Al contrario, le dice, yo honro a los que me honran. Es tan importante entender eso. Porque piensa una cosa, cuando usted ha visto a una persona rica que muere y detrás de él va de coche fúnebre, va otro carro muy grande, una tractomula, ¿sí? Llevando todos sus bienes, sus joyas, su dinero, sus cuadros, sus libros, todo, no, todo se queda. La ropa, todo, las fincas, todo se queda. Todo se queda. Hace unos años viajé con un hombre en el trayecto de Quito a Santo Domingo de los Áchilas, en el Ecuador. Y hablé con un hombre y le comencé a compartir de Jesús. Y a este hombre le bajaban lágrimas. Y me dijo, don Carlos, porque supo mi nombre, yo soy un hombre relativamente rico. Yo me dediqué a trabajar. Tengo fincas ganaderas. Tengo que recorrerlas a caballo porque son muy grandes. Algunas fincas no las puedo recorrer en un solo día. Tengo recursos. Pero sabe que muchas veces he llorado.
Y yo le dije, ¿por qué ha llorado? Digo, porque yo perdí mi hogar, me distancié de mi esposa y de mis hijos. Y he caminado por algunas fincas diciendo, ¿para qué? Si no tengo con quién caminar tomado de la mano por estas fincas. Gloria a Dios que estaba vivo y muy joven. El hombre no pasaba de unos 52 años tal vez. En ese viaje él recibió a Jesús y le puse algunas tareas de parte del Señor. Espero en Dios que las haya obedecido. Tenía tiempo para reconvenirse y poner al dinero en su lugar. ¿Me hago entender? Hoy es el día de que tú pongas al dinero en su lugar. Colócalo como instrumento de bendición para agradar al Señor y hacer las obras que Dios quiere que hagamos. Colócalo, disfruta de él y úsalo como es correcto. También hay otro pasaje en Mateo capítulo 6, versículo 19. Dice, no os hagáis tesoros en la tierra donde la polilla y el orín corrompen y donde ladrones minan y hurtan, sino haceos tesoros en el cielo donde ni la polilla ni el orín corrompen, donde ladrones no minan ni hurtan, porque donde esté vuestro tesoro, allí estará también vuestro corazón. La quinta cosa que quiero mencionarte hoy es que la muerte nos ayuda a valorar la vida de cada persona. Cada persona es única. Dios la hizo único y única. Y el vacío que deja esa persona no lo puede llenar nadie. Nadie. ¿Por qué? Cada persona tiene un timbre de voz, tiene un gusto en el humor. Si cocina, los frijoles que hacía esa persona, los hacía esa persona y nadie los puede hacer idénticos. ¿Qué cosa, no? Puede prepararlos parecidos, pero cada persona tiene un toque en su vida que la hace única. En el Salmo 139, en el versículo 13 hasta el versículo 16, Dios nos habla profundamente acerca de esto. Dice que fue Dios mismo, escúchame bien, el que configuró nuestras entrañas. Yo me pongo a hablar con las personas y veo, cada persona tiene una audacia, una inteligencia, unas habilidades, unas salidas, unos manejos, unas percepciones, unos gustos, y fue Dios quien la hizo y lo hizo único, único. Lo mismo en lo físico. Cada ser humano es irreemplazable, es único. Dios no ha hecho a dos idénticos jamás. Él te hizo y botó el molde. Así que es muy importante cuando vamos a un funeral, toda la atención se centra en una persona. Y seguramente si fuéramos más sabios, hablaríamos de esa persona. Cómo hablaba, cómo opinaba, qué chistes tenía, porque es único. Es una obra de arte única, de las manos del cielo, de las manos de Dios. Y así como Él es único, tú eres único. Es importante que te valores. Pero es importante que aprendas a valorar a cada persona. Algunos están inconformes con su mamá porque es muy flaquita, o porque es muy gordita, o porque es muy seria, o porque no estudió, o porque estudió demasiado y es un reto inalcanzable. En todos los casos hay dificultades muchas veces, pero tenemos que tomar la decisión de valorarnos y amarnos. Dios quiere que aprendamos a amarnos. Mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos y en armonía. Dios nos dio una vida para disfrutarla, pero muchas veces a cambio de disfrutarnos nos criticamos, nos distanciamos, no invertimos en escucharnos, no tomamos el tiempo para valorarnos los unos a los otros. Pero después de muerto ya no podemos hacer nada. Si usted no le compró la camisa bonita a su papá mientras que esté vivo, es posible que el día que esté muerto ya a su papá no le guste la camisa que usted le quiera comprar. Cabe la posibilidad que usted no lo pueda invitar a comerse un buen pescado, o a su mamá, o a su primo, o a su hijo, o a su suegra, o a su yerno, o a su suegro. ¿Me hago entender? A sus empleados, a sus jefes, a sus compañeros. Es hoy y en vida que tenemos que tomar la decisión de ser felices,
de hacer buen uso del tiempo, de hacer buen uso de Mire todo lo que podemos recibir a través del regalo que es la muerte. Yo pregunto, si usted no lo hace, yo digo claramente, ¿no? Valórese y valore a los demás. Todos los seres únicos que lo rodean, dedíqueles tiempo, dedíqueles atención, déles honra hoy que los tiene. Mañana cuando no los tenga, los va a extrañar. Yo digo que mejor se llene de buenos recuerdos y escriba los mejores recuerdos para que ustedes, quien parte de este mundo, deje buenos recuerdos en cada uno de los suyos. ¿Me hago entender? Yo pienso que la muerte es un elemento que está sacudiendo al mundo. Hay muertos, yo me he quedado sorprendido. Por todo lado hay duelo, hay luto y hay lágrimas, hay quebrantamiento por causa de la muerte. Yo creo que debemos discernir la voz de Dios en medio del tiempo actual. Y yo quiero animarte, querido y querida, para que recuerdes que hoy estamos vivos. Hoy es tu día para pedir perdón. Hoy es tu día para reconciliarte con Dios. Hoy es tu día para tomar en serio la justicia divina. Hoy es tu día para tomar en serio la sabiduría divina con la cual debemos reconciliarnos, amarnos, dedicarnos a Dios y a los demás como debemos hacerlo.